sino que muy dispuesta desde la invitación y desde comentarle esta iniciativa que hemos venido trabajando desde Billings RD, eh, para llevar y crear contenido dedicado inicialmente a los padres, pero yo diría que al público en general, porque tengo una joven que se va a unir. Me dijo, ¿puedo participar yo? Yo, claro, porque es un tema que nos edifica a todos. Así que de manera formal damos la bienvenida a esta charla de feminidad y masculinidad diferentes y complementarios. Parte de unas charlas que estamos realizando cada mes con la intención de lo que mencionaba, poder ir teniendo herramientas, eh, especialmente los padres, de que sí es posible dar una formación sexual integral, lógica a nuestros hijos. Y paso a presentar a nuestra invitada. Ella es Amparo Medina, conocida como Amparito, ¿verdad? Más. Mi nombre es Amparito, sí, soy la única de Ah, los varones, por eso es que me llaman. Ajá. Amparito. Muy bien. Entonces, Amparito, eh, quizás ya creo que quizás muchos la conocen. Yo le dije a ella que me iba a dejar llevar del Espíritu Santo para presentarla, que tengo aquí su hoja, ella abierta a eso. Eh, Amparito es un testimonio del amor de Dios. Y yo me atrevo a decir, y usted me corrige ya más adelante, hermana, eh, que también es un resultado de cómo una sana masculinidad ayuda siempre. Lo digo desde el testimonio de su abuelo, que en su testimonio de conversión estuvo presente. A mí me marca mucho el testimonio de conversión de Amparito, que viene, vamos a decir, desde el otro lado y está en este lado, por gracia de Dios, para dar la lucha pro vida de manera completa, con todos sus recursos y sobre todo con un amor y una convicción de que si hacen tanto, invierten tanto, nosotros tenemos también cómo dar respuesta, porque tenemos la verdad. Sus logros más importantes en la vida nos comparte que el más importante es ser esposa, madre de 3 hijos y abuela. Ha implementado y coordinado el primer proyecto latinoamericano de educación preescolar desde una visión comunitaria y bilingüe en zonas de pobreza y extrema pobreza en su país. Ha trabajado con colectivos de mujeres y jóvenes en proyectos de derechos humanos. Ha implementado en varios países de Latinoamérica proyectos de atención a madres embarazadas que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad en 2 modalidades: ayuda de contención y proyecto de prevención. Pionera en implementación de varios proyectos pro vida y familia. Y yo digo, concluyo diciendo que dispuesta, porque no bien le pedí eh, participar en esta secuencia de charlas, dijo que sí. Así que desde Ecuador, con mucho cariño, Amparito, en este espacio, aunque es virtual, bienvenida una vez más a la República Dominicana y el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, Ezequiela. La verdad es que con todo el cariño del mundo amo República Dominicana. He estado varias ocasiones justamente apoyando en el proceso de formación y apoyando en todo lo que es la organización del movimiento en defensa de la vida y la familia. Así que yo feliz de poder estar en lo que considero mi casa, como son ustedes, ese país maravilloso, esas playas preciosas, pero sobre todo esa gente tan cariñosa, amorosa y además tan guerrera, ¿no? Yo siempre reconozco a nivel internacional, cuando doy una conferencia, hablo que el país de ejemplo y el país que debería marcar nuestro horizonte como grupos que defendemos la vida y la familia es República Dominicana, en donde ha luchado por aborto, por leyes a favor de la vida, de aborto cero, en donde se trabaja permanentemente por la formación de los jóvenes, en donde los políticos son parte de las actividades de los grupos en defensa de la vida y la familia,
en donde la iglesia no tiene miedo de alzar la voz, de decir claramente lo que defiende, lo que quiere, los principios, los valores, en donde evangélicos y católicos salen a la calle unidos a defender esos principios y esos valores. Entonces, realmente es un ejemplo, y por eso feliz de volver a estar con ustedes en esta charla que si bien entra dentro del marco del tema de la familia y de la vida, cada vez se vuelve mucho más difícil hablar sobre la feminidad y la masculinidad. Hoy lo neutro, lo que está en boga es lo queer, lo underground, lo que inclusive ya no hablamos de sexo, sino más hablamos de género. Entonces creo que es urgente y necesario recuperar este sentido del ser femenino y masculino, diferentes y complementarios, ¿no? Y darnos cuenta que mi feminidad se sustenta en la masculinidad de ellos y su masculinidad se sustenta en nuestra feminidad. Cuando uno de los dos falla, automáticamente caemos. Hoy nos preguntamos por qué hay tantos chicos con una alta feminidad y es justamente el tema este, ¿no? El tema de que vemos cómo hemos perdido este sentido del ser hombre o mujer. Por eso esta charla tiene como objetivo central descubrir al hombre y la mujer en unicidad. Fuimos creados por Dios en unicidad. Todos somos sexuados, absolutamente todos somos sexuados. No existe una persona como hoy se nos quiere hacer creer de sexo neutro. No, no existe. O sea, así tú te consideres una persona que tienes un sexo neutro, eso en tu biología, en tus células, en tus huesos, no existe. Todos somos sexuados. Por lo tanto, es importante conocernos a nosotros mismos, conocer al otro, comprenderlo en su ser varón y mujer, porque somos totalmente diferentes. Si estamos creados en unicidad, pero también estamos creados con diferencias que nos ayudan a identificarnos hacia adentro y hacia afuera, dentro de esa complementariedad. Vamos descubriendo de qué manera concreta vamos complementándonos y el éxito de la relación depende justamente en reconocer que somos diferentes, pero en una unicidad sexuada, dándole la libertad de ser quien es y quién está llamado a ser. Yo no le puedo pedir a mi hijo varón que se comporte como mi hija mujer y no le puedo pedir a mi hija mujer que se comporte como un varón. Tenemos una serie de diferencias sociales, físicas, emocionales, que hay que aprenderlas a reconocer y valorar, porque en medio de esa diferencia está justamente la riqueza de quiénes somos y de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y quiero empezar iluminados por la palabra de Dios, porque es ahí en donde podemos encontrar de una manera mucho más clara todo este sentido de la unicidad. En el texto de la palabra de Dios que hemos escogido para orientar esta charla en el ser hombre y mujer, vamos a ver cómo desde el principio de la creación, desde que el Señor en su pensamiento, en ese pensar de Dios, estuvimos justamente ya diferenciados desde el origen mismo del mundo como varón y varona, ¿no? Hombre, mujer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos. Es decir, para Dios el sexo no es malo. El sexo es una bendición, pero sí nos pone un marco en el cual seguir, ¿no es cierto? Llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Es decir, para Dios, el que seamos hombre y mujer es algo que Él ama, es algo que Él pensó, que Él siempre pensó en que vamos a ser fecundos, es decir, Él nos vio en fecundidad. Nuestros aparatos reproductores no están por casualidad, no son un pecado, pero nos llama a vivirlo en qué? En amor hacia Él. ¿Y cuál es el llamado del Señor? El sacramento del matrimonio, el vivir una vida sexual en el marco del matrimonio bendecido por Dios, porque hay algo que es importante que él dijo, y Dios los bendijo. Entonces Dios bendice al hombre y a la mujer.
Dios los bendice en su unicidad y en su complementariedad. No le dijo al varón, mira, tú haz tu vida y sigue lo que tú quieras y tu mujer haz lo que tú quieras. No, los bendijo en unicidad. Yo te bendigo como varón que eres. Yo te bendigo como mujer que eres, pero en complementariedad, para ser fecundos y multiplicados bajo esa bendición de Dios. ¿Para qué? Para dominar la tierra, para dominar los peces, el mar, los cielos. Y vio Dios que era bueno. Entonces, este pasaje del libro del Génesis presenta el momento de la creación de la humanidad y nos pone en el camino sobre lo que significa haber sido creados por Dios como seres sexuados, hombre y mujer. Como hemos leído, somos imagen y semejanza de Dios, uno y trino. Recuerden que Dios es uno y trino. Es uno en tres personas y por tanto, dotados de la capacidad de amar, estamos llamados a vivir en comunión. Así como Dios es uno y trino y no están por separados, pero son individuales. Jesús, el Espíritu Santo y Dios son una misma persona, pero cada uno con su identidad propia. Asimismo, el hombre y la mujer somos uno, somos complementarios, pero cada uno con nuestra propia identidad, no en soledad. Dios no nos llamó a vivir en soledad. Por eso la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Esa mismidad que ellos tienen, ¿no? Yo, esa soledad de estar solo entre hombres, entre mujeres, como en pareja, como una relación sexual, Dios no la ve bien. Siempre la vio en comunión de complementariedad. Nuestra vocación es el amor en complementariedad, en ser hombre y ser mujer. Por eso nos hizo distintos y complementarios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo somos idénticos y diferentes. Entonces, les voy a dar un tiempito para que lean la imagen que dice, papá, ¿en este mundo todos somos iguales? Sí, Mafalda, somos todos iguales. Pero ¿por qué? Sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí se está pasando la imagen, ¿sí? Todos somos iguales, pero ¿por qué no te Sí, dormís en vez de andar preocupándote por esas cosas? Si no me preocupo, solo preguntaba nomás. Bueno, hasta mañana, Mafalda. Pasa un rato y le dice, "Ps, ¿iguales a quién? O sea, si somos iguales, entonces iguales a quién, o sea, ¿no? ¿Todos somos idénticos? O sea, esa es la pregunta que yo les hago a todos los que están en el taller. ¿Somos idénticos? ¿Valemos lo mismo? ¿Qué es lo que nos da la dignidad, lo que nos hace dignos? ¿Qué es lo que nos hace idénticos, que nos hace diferentes? Entonces, ¿qué es lo que nos hace idénticos? Somos iguales en dignidad. Somos seres creados por Dios. O sea, nos hace idénticos. Tenemos la misma dignidad porque somos hijos de Dios, porque somos seres humanos creados por Dios. Valemos lo mismo. Para Dios, todos los seres humanos somos iguales. Blancos, negros, altos, bajos, gorditos, flaquitos, más morenitos, menos morenitos, que vivimos en Europa, en América, en Centroamérica, todos para Él somos iguales, todos valemos lo mismo. Un niño por nacer, un anciano, un joven, un adulto, todos valemos lo mismo. Entonces, lo que nos da dignidad es que somos hijos de Dios. Pero ¿qué nos hace diferentes? Este ser hombre y mujer en nuestro pensamiento, yo lo vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Entonces somos idénticos como seres humanos, pero igualmente dignos, ¿no? Entonces todos, absolutamente todos, somos idénticos en cuanto a que todos tenemos la misma dignidad. Y porque somos idénticos, porque tenemos los mismos derechos y obligaciones, porque somos dignos, porque somos hijos de Dios, entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué somos entonces? ¿No? Para decir que somos iguales, primero debemos plantearnos bien qué somos, quiénes somos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Entonces, somos seres humanos y nuestra humanidad, el ser humanos, es lo que nos otorga nuestra dignidad. Por eso es tan importante cuando se habla de que el aborto es legal a las 10 semanas o la eutanasia porque está enfermo, no estamos reconociendo justamente este ser hijos de Dios. Por eso un cristiano, cuando te hablan a ti del aborto o de la eutanasia,
por ejemplo, o de la amputación para que los niños parezcan niñas, las niñas parezcan niños, automáticamente estás atentando la dignidad de ese ser humano, porque ese ser humano es idéntico a ti en tu humanidad, en este ser humano, en este ser hijo de Dios. ¿Qué significa ser humano? Podemos afirmar que hablamos del hombre como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. Esa es la gran diferencia con el resto de la creación. Somos seres vivos, tenemos inteligencia, tenemos sentimiento, pero somos libres. El Señor nos creó con libre albedrío y somos sexuados. Hombre y mujer los creó. En la Biblia podemos leer que Dios crea a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero que también los crea diferentes, porque dice, creó al hombre y a la mujer. Entonces, nos crea en dignidad iguales, primero el hombre, luego la mujer, y hay un chiste que dice que Dios hizo de menos a más, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, ¿no? Que de la oscuridad, separó el día y la noche, la tierra y el mar, los anfibios, luego los mamíferos y luego el hombre. Y al siguiente día vio al hombre que estaba solo, pobrecito, que no podía, entonces creó lo más perfecto de la creación. Lo último de la creación es la mujer, ¿no? Pero eso es solo un chiste, somos iguales en dignidad. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de sexualidad. Somos ser hombre y mujer. Toda acción humana es una acción sexuada, toda, o sea, cómo te vistes, cómo caminas, cómo te peinas, cómo te ríes. O sea, si tú ves a una mujer reír, por más que se ría fuerte, ¿no? Ja, 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 el hombre siempre tiende a ser mucho más agudo, mucho más fuerte. ¿Cómo se saludan las mujeres? Hola, mi hermana, abrazo, beso, ¿no? El hombre es pa, 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 a veces se empujan, se dan un puñete. Todos esos actos hacen lo que somos seres humanos sexuados. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todas nuestras acciones son diferentes. Actuamos como mujer y como hombre y por lo tanto también las relaciones de encuentro entre personas son sexuadas. A la hora de relacionarnos hay características propias que determinan en mayor o menor medida nuestro ser personal, inclusive de acuerdo a la edad, de acuerdo al temperamento, de acuerdo al sexo. Estas características no solo modulan la vida de la persona, sino que también condicionan de modo profundo las relaciones que se establecen con los otros. La persona está siempre encarnada y se muestra como un ser masculino y femenino, tanto así que inclusive en las relaciones de personas del mismo sexo, tú te vas a poder dar cuenta que hay una persona que se comporta de manera femenina y otro de manera masculina. Hay quienes adoptan, inclusive los hombres que se llaman trans, son trans hombre, trans mujer, aunque ahora encuentras trans especie, trans edad, trans humano, todo eso, pero siempre existen características femeninas y siempre existen características masculinas. Es decir, por más que han querido con este transhumanismo hablar que la biología no marca, la biología marca desde la misma manera en cómo utilizas el baño, el servicio higiénico, de la misma manera como los zapatos son diferentes, los zapatos para hombres y para mujeres, la ropa, porque las blusas, como tenemos senos, tienen diferente estructura que las camisas de los varones, ¿no? Entonces, absolutamente todo está marcado con una gran diferencia. La sexualidad no afecta solo a la dimensión corporal, abarca todos los aspectos de la persona en su unidad de cuerpo y alma. Eso es importante darnos cuenta. Todas las dimensiones de la persona se ven condicionadas por su ser mujer u hombre. De hecho, Juan Pablo II en la teología del cuerpo humano habla de el alma femenina, ¿no? Entonces, físicamente, cada célula de nuestro cuerpo posee una combinación cromosómica XX para la femenino y XY masculino. Por eso es que dicen como a la Y le quitaron una patita, por eso la gran diferencia. El Señor ya nos hizo completas. ¿Qué nos definen como varones o mujeres? Es la carga cromosómica Y la que producirá a las 8 semanas de gestación un incremento de testosterona en el feto masculino. Estoy hablando de 8 semanas. En el caso de las niñas, a las 7 semanas que tú vives en el cuerpo de tu mamá, a las 7 semanas empiezan a aparecer los ovarios.
y a las 8 semanas, en el caso de los varones, se incrementa la testosterona. O sea, de 7 a 8 semanas ya empieza a desarrollarse el sexo de nuestros hijos varón y mujer. En el caso de las mujeres, ¿qué pasa con esa relación con las abuelitas? Como nuestros ovarios se desarrollaron en el vientre de nuestras abuelas, la relación esta celular, amorosa, afectiva que existe con nuestras abuelas es porque nuestros ovarios se desarrollaron ahí, nacimos de ese ovario. De todos los ovarios que nuestra madre reprodujo, que son de 400 a 450 óvulos con los que nosotros nacemos, en mi vientre se desarrolló el óvulo con el que yo iba a dar a luz a mi hija. Y ese óvulo con el que nació mi hija tiene toda esta carga cromosómica de papá y mamá y hace que esta relación con la abuela sea muchísimo más fuerte, porque están ahí, o sea, es una relación más directa con la abuela. Entonces, todas estas afectarán el área comunicativa, emocional, afectiva, relaciones, a nivel intelectual, etcétera, ¿no? Diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Entonces, te voy a pedir que pongamos el primer video, por favor, y lo paremos a los 10 minutos más o menos. Yo te indico. De acuerdo, perfecto. Déjame, entonces, déjame, ¿yo puedo compartir? No, exacto, déjame, Sí, le voy a dejar de compartir el suyo para entonces, sí, sí, sí. es, déjame ver, déjame optimizar el audio. I want to start with men's brains. Habría All que right, now ponerle men's desde el brains principio. are very unique. Men's brains are made up of little Ya, está boxes, bien, perfecto. and we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sorry, my Catholic upbringing got in there for a minute, but I'm not a Catholic, but I went to Catholic school when I was little. I had a nun who taught on hell like she was born and raised there. I mean, I'll never forget it, but it did me good, actually. It was a good thing. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's just like... It's like the internet superhighway. Okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care.
Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. It's true. It's true. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. It glows. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Go away. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Ya, ok. Ya. Bueno, ¿qué les pareció el video? Una forma bastante jocosa, graciosa de Muy decir la bueno. verdad. Sí, pero la importancia de esto es para que veamos que existe el cerebro masculino y existe el cerebro femenino. Si nosotros lográramos comprender qué es lo que sucede con los varones, no tendríamos tantas frustraciones y viceversa igual. Por eso en las conferencias o en los talleres o en los encuentros de esposos, de parejas que a veces están en conflictos, el objetivo no es que le cambie el uno al otro, el objetivo es que yo comprenda, que yo pueda comprender que si yo le llamo a las 10 de la mañana a mi marido y le digo que no se olvide de traer el pan y la leche porque no hay pan y la leche, llega a las 5 de la tarde y le dices el pan y la leche, te va a decir, ¿qué pan? ¿Qué leche? Es que te llamé de mañana. ¿A qué hora? Tú nunca me llamaste. O sea, yo no me acuerdo que me hayas llamado, pero te llamé y te dije y te mandé un mensaje y te dije que no te olvides del pan y la leche a las 5 de la tarde. O sea, él estaba en otra caja, porque él es papa por papa, paso por paso, cosa por cosa. Si tú de pronto le empiezas a hablar que en tu trabajo, que del amigo, que de la amiga, que del problema, que no pasó nada, que no hubo el pasaje, que no hubo
tal cosa, que además es un problema, y aparte de eso le hablas de los chicos, de las materias, él te va a decir, ¿qué? Y a lo mejor te responde una pregunta de las que preguntaste al inicio y no al final. Entonces, es comprender cómo somos de distintos, maravillosamente distintos, pero que cuando no nos comprendemos es cuando tenemos problemas y cuando realmente empiezan las dificultades dentro del matrimonio. En los novios es crucial hablarles de qué es lo que yo encuentro de diferente en ti, y por ejemplo, es que no me comprendes. Efectivamente, no nos comprenden. Es que yo no entiendo qué estás haciendo. Efectivamente, el hombre tiene otro pensamiento y nosotros otro. Y ahí es donde yo tengo que empezar a darme cuenta que la importancia y maravilloso del ser hombre y mujer también requiere del aprender a amarnos y querernos en esas diferencias y no tratar de cambiarnos. Hay otra diferencia que es en la comunicación. Recordemos que las mujeres hablamos miles de más palabras que el varón. La capacidad de comunicación es una habilidad y reside en el cerebro, que está típicamente más desarrollado en las mujeres que en los varones, por lo que en general la mujer suele tener mayores destrezas comunicativas que el varón, priorizando las relaciones humanas y la comunicación frente a otras actividades. Entonces, para la mujer es de pronto vamos a hacer un ejemplo, vamos a la boda, ¿no es cierto? Llegan después del matrimonio, llegan a la casa y los hijos nos preguntan, ¿cómo les fue en el matrimonio? Respuesta de papá, bien. ¿Qué tal la comida? Bien. Y la gente, ¿cómo estuvo? Bien, 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 bien. Punto. Tú le preguntas a mamá qué tal, no tienes idea, el vestido de la novia fabuloso, tenía unos apliques preciosos, el velo tenía más de 5 metros de largo, la comida deliciosa, la carne no sé qué, estuvo en salsa de no sé qué. Y si tú le preguntas al marido y le dices, oye, ¿te diste cuenta que la salsa que tenía el pollo era una salsa de ciruelas bañada con vinagre negro? Él te va a regresar a ver y diciendo, ¿qué? ¿Vinagre? ¿Ciruelas? ¿De qué? O sea, para él el pollo estuvo bueno y ya. Obviamente, en toda regla hay una excepción, en toda regla de una u otra manera, toda regla tiene su excepción. Hay hombres que son más sensibles frente a estos temas, comunican mejor, pero en general, digamos que la media de la gente, lo que nosotros nos damos cuenta es que existe una diferencia en la manera en cómo comunicamos. Las mujeres somos mucho más descriptivas, el varón es mucho más específico. Si hay un choque, la mujer empieza a contar todo, es que verá, cuando pasó esto, frené 2 metros, el hombre va a decir, me choqué. ¿Mm? Entonces, esa capacidad de comunicación es maravillosa porque la mujer tiene esa posibilidad de poder trabajar con sus hijos, desarrollar en los hijos muchas habilidades, muchas destrezas. El hombre, en cambio, muchas practicidades, muchas cosas que tienen que ver con lo concreto en problemas concretos. Y eso es lo maravilloso de papá y mamá frente a la educación de los hijos. La mujer al hablar suele expresar más emociones y sentimientos que el hombre, cuya comunicación suele estar más orientada a expresar principalmente ideas y pensamientos. Entra una gerente a la oficina. Desde que pone un pie en la oficina, le pregunta al señor de la entrada, hola, ¿cómo está? ¿Cómo están los hijos? ¿Y qué fue? ¿Ya logró que su mujer haga tal cosa o que su hijo ya entre al colegio? ¿Ya tiene todo? ¿Cómo está? ¿Y están enfermos? ¿Están sanos? Y entra a la recepción y le pregunta qué fue, ya vino tal persona, tenía que venir a las 10 de la mañana, sí, la estoy esperando, y mira, y en el banco me pasó esto, y por favor, estate atenta con esta otra cosa. Entra el gerente a la oficina, buenos días, por favor me ubica bien el auto, por favor que nadie entre, por favor ten cuidado que la ciudad está un poco peligrosa. Llega la recepcionista, ¿cuántas comunicaciones han llegado? ¿Cuántas llamadas he recibido? ¿De quiénes he recibido la llamada? Entonces, sí hay intereses y formas de preguntar, de acercarse, de relacionarse con los otros diferente. Entonces ahí viene la pregunta a todos ustedes. ¿Qué sucederá entonces si al llegar la noche los dos nos vamos a contar nuestro día, siendo esposo y esposa? ¿Cómo será la forma de contar de mi esposa, en el caso del esposo y en el caso de las esposas? ¿Cómo será la forma de contar de nuestros esposos, de nuestros hijos? ¿No? Cuando tú vas a ver a tus hijos varones, le preguntas, hola Andrés, ¿cómo te fue en el colegio? Ah, bien. ¿Con tus amigos? Sí, bien, súper, todo bien.
En cambio, si le preguntas a tu hija cómo te fue, te va a desglosar absolutamente desde la primera hora hasta la última. Entonces, ¿qué espero yo en mi relación con mis hijas, con mis hijos, en relación con mi esposo, en mi caso como esposa, en el caso de ellos como esposo de las esposas, más paciencia, más tino, más formas de preguntar? Que la mujer, en definitiva, que la mujer explica cómo ha vivido y el hombre qué ha vivido. Sí se dan cuenta de la diferencia, ¿verdad? Las mujeres explicamos cómo hemos vivido, cómo fue nuestro día. Y el hombre es qué hice este día, qué viví este día. Entonces es mucho más puntual y es ahí la gran diferencia en nuestra relación como hombre y mujer. En la afectividad también hay muchísimas diferencias. Hay estudios psiquiátricos, Loban Bresnight también muestra que el cerebro femenino y masculino son diferentes en este sentido. Las emociones son procesadas por la mujer en el lóbulo frontal por las 63 neuronas de espejo. Por lo tanto, somos mucho más empáticas. Por ejemplo, se imita el bostezo de la persona, ¿no es cierto? El desarrollo de estas neuronas es mayor en la mujer, lo que incide en una mayor empatía. Es decir, cuando yo atiendo, yo tengo dirijo un programa de atención a madres que están buscando abortar para ayudarlas a que puedan salvar su vida y la de sus hijos, ¿no? Entonces, salvar las dos vidas. Y cuando tú escuchas sus dramas, que fueron raptadas, que fueron vendidas, que fueron violadas, que fueron abusadas, ¿cuál es la relación nuestra? Es una empatía, inclusive en nuestros gestos, en nuestra forma de expresar, en nuestros sentimientos. Lloramos contigo, estamos contigo, pero es una mamá que tiene 4 o 5 hijos, llega el primer hijo y dice, mamá, me fue súper bien el examen y tú bien, mi amor, qué chévere. Llega el segundo, se tropieza y se cae automáticamente. Es mi chiquito, ¿qué pasó? A ver, ven, te curo ya, mi amor. A ver, déjame, te voy a curar, ¿no? Y la otra viene y te dice, mamá, estoy fúrica, el profesor me puso, ay, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te puso mala nota el profesor? ¿Pero en qué? ¿En qué te equivocaste? Es empatía, ¿no? Entonces, cuando la mujer escucha a alguien contar un problema, que les decía como en el programa, en el proyecto que dirigimos nosotros, tiende a poner hasta las mismas caras de sufrimiento que el otro, imita su posición corporal, busca el contacto físico para consolar. A veces para las mujeres nos es mucho más fácil abrazar y llorar juntas que a lo mejor dar soluciones inmediatas al problema. Para nosotros es más importante el abrazar y luego pensar en qué puede solucionar ese problema. En ese momento estoy contigo, siento contigo, lloro contigo. Sin embargo, las emociones en el hombre son procesadas durante mayor tiempo por una zona cerebral llamada uniones temporoparentales. Esto es cuando a un hombre se le comunica algo durante un tiempo, la información estará en las neuronas de espejo, pero rápidamente las procesará en esta otra área del cerebro. O sea, tengo una empatía contigo, tengo una solución contigo, pero me resulta súper difícil mantenerme en esa emoción contigo. Yo quiero algo mucho más práctico, quiero ayudarte a solucionar el problema ya. O sea, sí, me da pena, creo que lo que tú estás viviendo es difícil, pero quiero que sepas que hay una respuesta, hay una solución, hay una alternativa a lo que tú estás pasando, ¿no? Lo vamos a ver en este video que le voy a pedir ahora, si quiera que por favor me ayude pasándolo. Es el segundo video, por favor, lo pasamos y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos ahorita conversando. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this.
You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't. Try to see things my way. Bueno, entonces ahí vamos a ver cómo efectivamente muchas veces nuestras emociones son tan profundas que a veces nos quita la capacidad de ver lo racional, como en este caso, efectivamente tenía un clavo, era un clavo, pero él, al insistir que la otra no podía, no paraba de decir, compréndeme, ponte en mis zapatos, bueno, el otro dijo, bueno, está bien, qué grave lo que tú estás viviendo, no debe ser muy duro, pero es ahí la diferencia y a veces nos enfrascamos en esos problemas en pareja. O sea, hay veces que cuando tú le dices es que mira, mi jefe me maltrata, no estoy contenta con mi sueldo, yo no tengo buena relación con mis compañeros, es que realmente el trabajo es súper duro, es algo que no me gusta, la respuesta de tu marido va a ser, pero ¿por qué no renuncias y buscas otro trabajo? ¿Y tú cómo? ¿Cómo que quieres que renuncie? Pero no te das cuenta, o sea, quieres que me quede sin trabajo, claro, nunca me entiendes, nunca me comprendes, ¿ya? Y el otro te está tratando de dar cuenta, o sea, si tan mal la estás pasando, lo lógico es que salgas de ahí. Entonces, yo estoy tratando de ayudarte, pero lo que tú esperas que te diga es, sí, mi amor, qué difícil, en qué quieres que te ayude, cómo piensas solucionarlo, qué es lo que has pensado hacer, qué quieres que entre los dos podamos solucionar este problema. O sea, la mujer busca mucho más empatía, pero el hombre te da una respuesta a tu problema y la mujer muchas veces no quiere una respuesta a su problema, sino simplemente el sentirse oída, escuchada, amada. Entonces, ese es otro de los puntos muy importantes, el momento en que nosotros tenemos esta relación con nuestras, en el caso de nosotras como mamás, con nuestros hijos y en el caso de los papás con las hijas, pero sobre todo nuestra relación como esposo y esposa, y eso se trabaja en el noviazgo. Por eso es tan crítico ver cómo los chicos creen que el noviazgo pasa por un preservativo, pasa por un anticonceptivo, pasa por tener relaciones y evitar tener hijos, y no, no es así. O sea, es más, yo siempre les digo a las parejas cuando están conviviendo y quieren casarse, yo les sugiero 6 meses de abstinencia, pureza y castidad para que realmente puedan conocerse. Y muchas veces vienen a los 3 meses y te dicen, señorita, no me había dado cuenta que tiene halitosis, es un tipo insoportable. Claro, porque tú empiezas a pensar con la parte del deseo, el deseo y el placer, en vez de realmente empezar a compaginar, a comprender, a conocer profundamente a la otra persona. Y eso no pasa por la cama. Entonces, tristemente hay tantos fracasos matrimoniales ahora. ¿Por qué? Porque piensan que el sexo lo es todo, el placer lo es todo, cruzan todo por la parte sexual y cuando empieza la parte de la comunicación, la parte afectiva, la parte de solucionar los problemas de la casa, me doy cuenta que no es la persona que yo quería a mi lado. Es muy bueno en el sexo, pero pésimo papá, pésimo esposo, pésimo ser humano. Entonces, claro, si yo no logro comprender que lo primero pasa por aprender a conocerte, quererte como eres, ver, comunicarme contigo, enrolarme afectivamente contigo. Por eso es tan importante no saltarse las etapas de amigo, novio, esposo. Y cuando yo paso por esas etapas, puedo decir, mira, es que yo me comunico súper bien con él, es que él realmente me entiende cuando yo estoy mal, él me comprende cuando yo estoy mal, es que es una persona que realmente sabe valorar el trabajo que yo hago. ¿Cómo lo logro? Conociéndome. Y eso requiere tiempo, relaciones de unos 6 meses, un año, 2 años,
Tampoco estoy hablando de relaciones de 5 o 6 años. También son enfermizas las relaciones de noviazgo extremadamente largas. Se recomienda emocionalmente, psicológicamente, que las relaciones tengan una relación de amigos largas, puede ser amigo tuyo, 2, 3, 4, 5 años, relaciones de noviazgo mucho más cortas, 1 o 2 años, y emprender el matrimonio. Es decir, yo tengo que ser más amiga tuya, luego conocerte y comunicarme como novios y para que yo pueda durar años como tu esposo o tu esposa. En el pensamiento, curiosamente, la forma de pensar es también diferente, que eso ya lo hizo muy bien el neurólogo. Por cierto, el primer video que pasamos es un neurólogo. Es un neurólogo que explica de manera muy jocosa la diferencia entre el cerebro masculino y femenino, pero es un neurólogo que nos trata de comprender que tenemos un cerebro masculino y tenemos un cerebro femenino. Tenemos una forma de pensar como varón y una forma de pensar como mujer. Entonces, el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro se encuentran conectados en las mujeres y separados en los varones. Jesús Amaya lo explica de forma representativa diciendo que es como si los hombres tuvieran cajas en el cerebro y las mujeres cables, que vimos en el video anterior, ¿no es cierto? El hombre tiene más capacidad para concentrar su atención en una sola actividad. Mientras que en la mujer, las conexiones, que el ejemplo que él ponía era del pescador, ¿no? O sea, el hombre que estaba pescando y podía estar horas y horas y horas pescando, horas y horas arreglando su auto, horas y horas tratando de solucionar un problema. Mientras que la mujer, las conexiones entre los hemisferios favorecen el que su atención se pueda dispersar entre más de una actividad o pensamiento, ¿no? Vamos a poner de ejemplo el desayuno en la mañana. Cuando mamá se levanta y papá se levantan, mamá le dice a papá, ayúdame con el desayuno. ¿Qué va a hacer papá? Primero se va a duchar, luego se afeita, se arregla, se cambia y ya cuando es hora de ir está recién empezando a preparar el desayuno. ¿Qué hace mamá? Mamá, mientras levanta a todo el mundo, ya pone a cocinar los huevos, pone a pasar el café, y mientras está en la ducha está diciéndole que a los hijos que no se olviden el cuaderno, no te olvides el deber, apúrate que ya estamos llegando tarde, y mientras está poniéndose, ya está vestida, mientras está peinándose, baja, coloca la mantequilla, coloca la mermelada y ya les manda a todos a desayunar y es capaz de hacer 2, 3, 4 cosas a la vez. Es capaz de estar en su trabajo y decir, ay, tengo que pasar, me faltan cosas en la refrigeradora. Ay, tengo que llamarle a mi mamá porque le toca el turno por el médico. Tengo que acordarme que mi hijo tiene que hacer tal deber. No tengo que olvidarme de llamar la reunión que tiene mi jefe o el taller que tengo que dar a la noche. Entonces, esta actividad de pensamiento es porque nuestros cerebros están conectados y el de los varones están separados. Entonces, eso hace que el hombre tenga capacidad de concentración en una sola actividad. Recuerden, cosa por cosa, papa por papa, caja por caja, como diría Jesús Amaya, o mientras que la mujer estamos conectados los hemisferios y eso nos permite tener como esta forma de estar en 3, 4, 5 cosas a la vez. Y en la memoria, ay, sí, los hombres van a decir, qué barbaridad, las mujeres no olvidan, archivan, ¿verdad? En el área encargada de la memoria en el cerebro, también es algo mayor en las mujeres. Además, estas tienen tendencia a vincular los recuerdos con emociones y sentimientos, y ahí es donde se guarda absolutamente todo. O sea, si tú el día en que tuviste a tu hijo, ese día además pasó un accidente, es algo que no lo vas a olvidar, ¿no? Si tú en el momento en que tú estabas embarazada, tu esposo se fue con los amigos a jugar un partido de fútbol mientras tú estabas ya yendo a dar a luz, es algo que jamás lo vas a olvidar y siempre que puedas se lo vas a recordar. Esto provoca que las mujeres tengan una mayor capacidad para recordar los buenos momentos, el primer encuentro, el primer beso, la cita, pero también los malos, los errores, las discusiones, los tropiezos. Y aquí es cuando yo normalmente les digo a los varones, la fidelidad es algo maravilloso, es algo que te permite ser auténtico en tu vida, ser testimonio para tus hijos, para tu familia. Pero recuerda que la infidelidad no solo daña tu relación, no solo daña tu matrimonio, no solo daña tu familia,
Si por alguna situación tú vuelves con tu esposa y han logrado sanar, no te olvides que cuando ella se sienta dolida, puedes sacar esto que pasó, esta infidelidad para toda tu vida. Porque es algo que está profundamente guardado, o viceversa, si no solamente la atracción de un hombre a una mujer, sino la infidelidad de una mujer a un varón, ¿no? Entonces, el hombre lo olvida y lo trabaja de otra manera que la mujer en el caso de este dolor profundo de la infidelidad. El hombre lo trabaja, lo racionaliza, le encuentra justificativos. La mujer, como pone emoción, le pone rabia, le pone ira, le pone dolor, le pone resentimiento. Entonces sí es importante que acumulen hermosos momentos, guarden los mejores momentos, porque en el pasar de los años, cuando entre esposos, lo que queda son esos buenos momentos. Entonces es importante, yo siempre les digo, tengan ese baúl de recuerdos llenos de las cosas más bonitas que ustedes pudieron vivir, más bonitas que ustedes pudieron pasar. Guárdense y llénense de todas esas emociones porque eso es lo que va a fortalecer la relación en la edad adulta. Cuando el nido está vacío, cuando los hijos se van, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, lo que sostiene es justamente ese recuerdo de esos buenos momentos, de ese beso que me robaste, de esa aventura que tuvimos, de ese paseo, de esa luna de miel a la que fuimos, de esa cita que me diste, de ese cumpleaños sorpresa que me hiciste, ese tipo de detalles, ese café tan lindo que solíamos ir a tomar tal día o que vamos a tomar tal día, los jueves es nuestro, esos jueves maravillosos donde nos encontramos, donde vamos a tomar un café, donde vamos al cine. Guarden buenos recuerdos, eso sostiene la relación, te permiten fortalecerte en la relación. Por lo tanto, en la relación no es que la mujer sea rencorosa por acordarse de sucesos malos o el hombre desconsiderado por no recordar ciertos aspectos que ella sí recuerda, sino que uno tiene una capacidad para olvidar más fácilmente y la otra una capacidad para recordar lo bonito que deberán aprender en el otro, disfrutar y complementarlo. En lo espiritual también somos diferentes. Nunca debemos olvidar que cuando Dios nos crea, lo hace a su imagen y semejanza, pero nos crea varón y mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habla de sí mismo y se revela en la condición femenina y masculina. Nuestro espíritu es femenino o masculino. También tenemos una espiritualidad sexuada. No es lo mismo como vive la mujer la vida de fe, la vida espiritual, que el varón. Cuando vemos a nuestro esposo, esposa, hijo o hija como hombre o como mujer, es bueno preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios de sí mismo con esto? Dios me está hablando a través de mi esposa, a través de mi hija. Dios me habla a través de mi esposo, a través de mi hijo, en cómo es, en cómo se comporta, en lo que dice, en lo que hace, en cada detalle que vivimos, en cada momento que pasamos. Cuando yo vivo mi espiritualidad, ¿cómo la vivo? Soy mucho más de rezar que él. ¿Por qué? Porque él con ir un momento a la iglesia, en formarse, porque él estudia más que lo que yo rezo, porque a lo mejor para él encontrarse con Dios está más en estudiar profundamente la palabra de Dios, en cambio que para ti lo más importante es esta oración, este encuentro emocional con el Señor, es llorar a sus pies, es sentirte amada por él. Entonces, inclusive nuestra vida espiritual es diferente, pero en esa vida espiritual es en donde yo me encuentro con quien me creó y al encontrarme con quien me creó, que es Dios, encuentro en Dios la maravilla que hizo en mi esposo o la maravilla que hizo en el caso de las esposas de su esposa y en mis hijos dotándoles de esta sexualidad, de esta humanidad, de este ser varón o ser mujer de una manera distinta y maravillosa, pero única porque somos hijos de Dios. Por eso es tan importante que pongamos este paraguas como el diseño original de Dios. Dios nos creó hombre y mujer y nos llamó a que amarnos, a cuidarnos, nos llamó a proteger a nuestra familia. La ideología de género está destruyendo a nuestros hijos, este pensamiento de que no nacemos ni hombre ni mujer, de que podemos hacer de nuestro cuerpo lo que querramos, de que nuestro cuerpo es un accesorio, es algo que está destruyendo la familia, está destruyendo a nuestros hijos. Es un tema que realmente tiene que ver con un tema inclusive ya psiquiátrico. Esta disforia de género tiene que ser trabajada.
tiene que ser ayudada y la única forma en la que yo puedo evitar esto es cubriéndome con el manto de Dios, hablándole de lo hermoso de la creación, dándole a Él todas las herramientas para que ellos puedan conocerse en su ser masculino si son varones, en su ser femenino si son mujeres y se vean como complementarios, porque ese fue el diseño original de Dios. Por eso los invito a que finalicemos con esta oración. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, enséñenos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea la luz en nuestro camino y así sepamos cómo caminar hacia el cielo. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas que marcan el rumbo de nuestras vidas. Ayúdanos a mantener abiertos nuestros corazones a los grandes sueños, a estar atentos al bien de los hermanos, a saber reconocer a Jesús vivo junto a nosotros y a vivir la alegría de tu resurrección. Jesús, María y José, escucha y acoge nuestra súplica. Amén. Muchísimas gracias. No sé si hay Amén. preguntas. Conmigo hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Amparito, por, por el tiempo, por hacer de este charla tan ameno el momento. De verdad que muchísimas gracias. Y me gustó el enfoque que también le compartió de cara a esa relación masculina y femenina con nuestros hijos. Porque creo que a veces pasa que se nos olvida que esas diferencias también las tienen nuestros hijos. Y en la forma de criarlos, saber esto nos va a ayudar incluso a evitar esas falsas competencias que se crean con las niñas y los niños. Se desvirtúa muchas veces lo que es natural también para ellos como niños en su niñez, femenino y masculino. Así es, así Si es. alguien de los que Pues, están en la sala les gustaría hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. En los comentarios les dicen excelente, bendiciones, nos dicen para acá los hermanos. Es decir, creo que pudiéramos tener unos minutos si alguien quisiera hacer una pregunta o alguna acotación eh, de este tema tan importante. Tener, a veces se ponen tímidos. no importa. Yo, Sí, yo tenía un maestro que decía que cuando no hay preguntas hay dos opciones, o se entendió todo o no se entendió no se nada. entendió Esperemos que nada. sea la primera. Sí, Bueno, yo creo que vale. sí. Entonces, me gustó también, Amparito, ese cronograma de tiempo en cuanto al noviazgo, sea primero la amistad, noviazgo, y o sea, si se corresponde y realmente ambos se complementan, aparte de sus diferencias, el matrimonio, porque esa es una gran trampa. Yo le digo a todo el mundo, este tema de la sexualidad, cuando le decimos a los padres talleres de sexualidad y todo eso, se escandalizan, porque entienden que les vamos a mostrar el contenido, que ya es un paradigma, ya ellos entienden que eso es sexualidad, el tema de los anticonceptivos, condones y todo lo demás. Y no, hablar de sexualidad es esto. O sea, nosotros aquí hemos hablado de sexualidad desde lo biológico, desde lo neurológico, de las neuronas, y la parte espiritual, que realmente es lo primero, porque Dios nos pensó como nos pensó. Ujú. Pensó mujeres y nos pensó hombres. Así que muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, la disposición. Estamos aquí también a su orden, servirle. Y quiero agradecer también a la doctora Audrey, que nos permite desde este humilde espacio de lo que es Billings RD, como organismo oficial de la enseñanza del método de la ovulación Billings, tener estos espacios. Y decir que con el método las parejas aprenden a conocerse también, aprenden a conocerse, porque hay una comunicación cada día eh, y el hombre aprende a valorar eh,
lo hermoso del ciclo de la mujer, aprende a conocerlo, porque ella tiene que hablarle. Y ya para tipo chiste, cuando nosotros estamos revisando gráficas, hay algunas parejas, como la mujer tiene que observar su sensación del moco cervical y tiene que decirle al hombre sobre su sensación. Ahí las mujeres se aprovechan y le cuentan el día. Y el hombre lo que tiene que Pero graficar son dos palabras. Me sentí seca y orinada, por ejemplo, pero ellas aprovechan como él le dice, ¿cómo te sentiste? Porque también hay que saber, estamos infértiles en cuanto a lo que hemos decidido, buscar la concepción, espaciarlo, y la mujer aprovecha y echa el cuento del día. claro, pero fíjate que ahí también qué importante, yo siempre les digo, el papel del varón es súper importante, porque la mujer al ser más emocional, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que sí, creo que amaneció un poco más húmeda por tal cosa. Entonces el hombre no, el hombre te dice, o sea, ¿estás o no estás húmeda? O sea, a ver, ¿cuál es la sensación? Entonces estás húmeda, ¿ya? Entonces yo siempre les digo, el éxito de trabajar el método Billings es que mejora la comunicación, pero además lo vuelve súper práctico, porque si no lo lleva el varón, es mucho más difícil para la mujer y te empiezan a decir, no, es que verá, yo no sé, porque este mes aquí arriba, no. Los hombres te dicen, no, 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 porque estos 5 días ella estuvo así, y estos últimos 5 días pasó, y aquí fue donde cambió. Entonces, en el tercer día, yo me di cuenta que cambió esto frente a la tabla de hace 2 o 3 semanas. Claro, porque el hombre es más práctico y además cuando se mete en su caja de llevar la tabla Guinness, la lleva minuciosamente y sabe qué hora, cuándo, cómo y dónde. Pensamiento masculino, pensamiento femenino, cerebro masculino, cerebro femenino. No, me Y se encanta. comprende mucho más, ¿no? O sea, sabe que está más sensible, sabe que cuando está ovulando está mucho más sensible, más coqueta, más vanidosa, sabe que cuando va a menstruar se pone mucho más irritable, mucho más quisquillosa, con el carácter mucho más difícil tomar decisiones, ¿no? Entonces, el tema este de la ovulación también, o sea, cuando estás ovulando eres mucho más creativa, puedes hacer mucho más de ejercicio, puedes hacer planes, puedes hacer programas. Cuando estás en época de menstruación, estás más decaída, más sensible físicamente, no puedes romper el récord que querías romper si estás haciendo carreras o si estás haciendo atletismo, estás mucho más inclusive predispuesta para una enfermedad. Entonces, salgo todos los días a correr a las 5 de la mañana, pero estos días justo ya me resfrié porque está tu cuerpo con las defensas mucho más bajas. No hagas planes, no hagas programas, estás en otra etapa de la vida. Y eso es hermoso cuando uno aprende a conocerse como mujer o como varón, se da cuenta de la maravillosa creación que tienes y las oportunidades y las posibilidades que tienes en cada ciclo. Las mujeres somos cíclicas y eso es algo que marca nuestra vida y también nos ayuda muchísimo en el embarazo y en criar nuestros hijos. Así mismo es, así mismo es. Ujú. Así que, qué mejor manera de terminarlo de esta manera. Así que muchísimas gracias. Deseándole Gracias también. entonces que tengan un muy buen descanso y en oración por Ecuador. Amén. Sí, gracias. Atravesamos momentos muy difíciles. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Gracias.